Cerremos los ojos por un instante e imaginemos la imagen de la perfección social. Un salón iluminado por la luz de las velas, el brillo de la plata pulida y el murmullo de una celebración que parece eterna. En el centro de todo, ella. Una figura que encarna la devoción, la gracia y la promesa. El vestido de seda blanca que fluye con cada movimiento parece una armadura de pureza, y el velo, una bruma que protege los secretos más profundos del corazón. El intercambio de votos no es solo un trámite legal, que es un pacto de sangre entregado ante Dios y los hombres, hasta que la muerte nos separe. Es una frase hermosa, ¿verdad? Es el cimiento de la civilización, la garantía de que no estamos solos en la tormenta. Pero en los archivos que custodiamos en esta biblioteca, esa misma frase adquiere un matiz ponzoñoso. Porque para las mujeres que estamos a punto de estudiar, la muerte no es un destino inevitable que llega con la vejez o la enfermedad. Para ellas, la muerte es una herramienta de gestión. No esperan al destino, que ellas lo convocan. No temen al final, que ellas lo diseñan con la precisión de un relojero y la frialdad de un cirujano. Bienvenidos a un nuevo expediente de la Biblioteca de los Muertos. Hoy no vamos a perseguir sombras en cementerios ni a descifrar psicofonías en hospitales abandonados. Hoy el horror es mucho más sofisticado, más limpio y, por lo tanto, mucho más aterrador. Hoy nos infiltramos en la intimidad del hogar para hablar de las viudas negras. Un término que la naturaleza nos prestó de un arácnido que devora a su pareja tras la cópula, pero que en la especie humana alcanza niveles de crueldad que la biología no puede explicar. Estas mujeres rompieron el tabú más sagrado de nuestra especie, el instinto protector y nutricio. Convirtieron el acto de alimentar, el gesto más básico de amor y cuidado, en un acto de ejecución sistemática. Piensen en la confianza ciega que depositamos en quien nos sirve la cena. No cuestionamos el sabor de un guiso casero, no sospechamos del amargor sutil en el café de la mañana, no analizamos el polvo blanco que cae sobre nuestra sopa. Esa confianza es el arma de la viuda negra. Ellas no necesitan fuerza física, no necesitan emboscar a sus víctimas en callejones oscuros. Su territorio de caza es el comedor, su campo de batalla, la alcoba. La psicología de la viuda negra es fascinante y repulsiva a partes iguales. A diferencia del asesino serial común, que suele buscar una descarga de adrenalina o una gratificación sexual, la viuda negra busca la seguridad. Es una depredadora pragmática. Cada esposo muerto es una póliza de seguro cobrada, una propiedad heredada, una cuenta bancaria vaciada. Pero hay algo más que el dinero. Hay un placer narcisista en el control absoluto sobre la vida y la muerte. Observar a un hombre fuerte desintegrarse desde adentro, ver cómo sus órganos fallan uno a uno mientras ella le sostiene la mano y le ofrece un poco más de té, es la máxima expresión de poder. A lo largo de este video, desglosaremos cómo el veneno se convirtió en el arma femenina por excelencia. El arsénico, apodado el polvo de la herencia, fue durante siglos el aliado perfecto. Inodoro, insípido y capaz de imitar los síntomas de las enfermedades gástricas más comunes. Mary Ann Cotton, Belle Gannis, Betty Lubitz, nombres que resuenan con el eco de los funerales que ellas mismas organizaron. Prepárense para una disección de la traición humana en su forma más pura y elegante. Porque en la biblioteca sabemos que, a veces, el beso más dulce es el que lleva el sabor metálico del final. Si el mal tuviera una dirección física en la América de principios del siglo XX, sería sin duda la granja de Laporte, en Indiana. Allí, rodeada de campos que parecían infinitos, vivía una mujer que desafiaba cualquier estereotipo de la feminidad de su época. Belle Gannis. No era una mujer frágil ni una belleza etérea. Pesaba casi 100 kilos, medía casi 1,80 m y poseía una fuerza física que intimidaba a los hombres del pueblo. Pero su verdadera fuerza no residía en sus brazos, sino en su capacidad para detectar la desesperación humana y convertirla en moneda de cambio. Belle Gannis es, quizás, la viuda negra más prolífica y aterradora de la historia estadounidense. Su metodología era tan simple como brutal. Colocaba anuncios en la sección de corazones solitarios de los periódicos de Chicago y Minneapolis, presentándose como una viuda próspera y amable que buscaba un compañero para compartir su granja. Pero había una condición implícita en sus cartas de respuesta: los pretendientes debían traer consigo todos sus ahorros en efectivo. Vengan preparados para quedarse para siempre, les escribía con una caligrafía impecable. Y Belle nunca mintió.
Aquellos hombres se quedaron en Laporte, pero no de la forma en que soñaban. La granja de Bell era una trampa perfectamente aceitada. Cuando un pretendiente llegaba, era recibido con una cena abundante y una hospitalidad que parecía genuina. Sin embargo, Bell no usaba solo veneno para deshacerse de ellos. Su fuerza le permitía usar hachas y cuchillos de carnicero con una eficiencia quirúrgica. Según los informes forenses posteriores, Bell desmembraba los cuerpos en el sótano de su casa, un lugar que ella misma había acondicionado con drenajes especiales. Algunos restos eran enterrados en el jardín de flores, otros eran arrojados a los cerdos, y los más difíciles de ocultar, eran sepultados bajo la cal en el sótano. Pero lo más perturbador de Bell no era solo cómo mataba a los extraños, sino cómo eliminaba a su propio círculo íntimo. Sus maridos murieron en accidentes domésticos absurdos. A uno le cayó una picadora de carne pesada sobre la cabeza mientras dormía, otro murió de convulsiones repentinas tras contratar un seguro de vida. Incluso sus hijos, aquellos que deberían haber sido su única conexión con la humanidad, fueron sacrificados cuando se convirtieron en testigos incómodos o en una carga financiera. Bell no veía seres humanos, veía pólizas de seguro caminando y depósitos bancarios con sombrero. El fin de la granja del horror llegó el 28 de abril de 1908, cuando la casa de Bell fue consumida por las llamas. Entre las cenizas, los investigadores encontraron los cuerpos de sus 3 hijos y el cadáver decapitado de una mujer que, inicialmente, se pensó que era Bell. Pero al excavar en los alrededores, la verdadera magnitud del horror emergió de la tierra. Desenterraron extremidades, torsos y cabezas de docenas de hombres. Algunos habían desaparecido años atrás, otros, apenas semanas. Laporte se convirtió en el epicentro de una pesadilla nacional. Sin embargo, el misterio de Bell Gannis nunca se cerró del todo. El cuerpo decapitado encontrado en el incendio era mucho más pequeño que la imponente anatomía de Bell. Muchos creen, incluso hoy en la biblioteca, que Bell planeó el incendio, asesinó a una mujer para suplantar su identidad y huyó con el dinero acumulado de sus víctimas. Durante décadas, hubo avistamientos de una mujer que encajaba con su descripción en diferentes estados, siempre cerca de hombres ricos que morían de forma repentina. Bell Gannis no solo fue una asesina, fue un fantasma que aprendió a vivir entre nosotros, recordándonos que el sótano de una casa puede albergar muchos más corazones que los que laten en el pecho de sus habitantes. El caso de Gannis rompe la lógica de la asesina pasiva. Ella no solo esperaba que el veneno hiciera efecto, ella se manchaba las manos. Hay algo profundamente animal en su conducta, una depredación que no conoce la empatía. Al estudiar los restos de su sótano, los patólogos de la época notaron que los cortes eran precisos, hechos por alguien que sabía exactamente cómo desarticular una presa. Bell Gannis no era una granjera, era una carnicera de almas. Si Bell Gannis era la fuerza bruta de la pradera, nuestra siguiente protagonista representa la elegancia letal de la era victoriana. Viajemos al noreste de Inglaterra, a un paisaje de minas de carbón y cielos perpetuamente grises. Allí, entre el hollín y la miseria, se movía una mujer que el diario de Northern Echo describiría más tarde como el monstruo de Sunderland. Mary Ann Cotton. Mary Ann no necesitaba hachas ni sótanos de desmembramiento. Ella entendía que, en una sociedad obsesionada con las apariencias y el decoro, la muerte podía ser entregada con una sonrisa y una taza de té caliente. Ella es la encarnación de la paciencia asesina. Mientras Bell era una tormenta, Mary Ann era una niebla tóxica que se filtraba en los hogares, asfixiando la vida tan lentamente que nadie se daba cuenta de que la muerte había sido invitada a cenar. Mary Ann ostenta el récord más oscuro de Gran Bretaña antes de la llegada de Jack el Destripador. Se estima que asesinó a 21 personas, incluyendo a 3 de sus 4 maridos, a varios amantes y, lo más imperdonable para la psique humana, a 11 de sus propios hijos. Análisis del modus operandi, la química del engaño. Para entender a Mary Ann, debemos entender su arma, el arsénico. En la Inglaterra del siglo XIX, el arsénico era ubicuo, se usaba para limpiar encajes, para matar ratas e incluso en cosméticos. Era barato, accesible y, para una mente criminal, perfecto. Mary Ann utilizaba una variante conocida como arsénico blanco. Era inodoro, casi insípido y, lo más importante para su plan, sus efectos imitaban con una precisión aterradora los síntomas del cólera o la fiebre gástrica, enfermedades que eran moneda corriente en los barrios obreros. El ritual de Mary Ann era siempre el mismo.
Identificaba a una víctima con una póliza de seguro de vida o con ahorros modestos. Se casaba, se mostraba como la esposa perfecta y, poco después, la tetera empezaba a hervir con más frecuencia de lo habitual. El arsénico no mata al instante, destruye el cuerpo desde adentro, quemando el revestimiento del estómago y provocando vómitos y dolores insoportables. Marian observaba este proceso con una calma sobrenatural. Se sentaba al borde de la cama, sostenía la mano de su marido o de sus hijos agonizantes y les ofrecía un poco más de té para aliviar la sed que el mismo veneno provocaba. Era la enfermera de su propio matadero. Lo que hace que Marian Cotton sea una figura de estudio esencial en esta biblioteca es su movilidad emocional. Cada vez que una familia era aniquilada, ella cobraba el seguro, se mudaba a un nuevo pueblo y volvía a empezar. Cambiaba de nombre, cambiaba de historia, pero su tetera siempre la acompañaba. Los médicos de la época, superados por la falta de higiene y las epidemias, firmaban los certificados de defunción sin sospechar que detrás de esa racha de mala suerte, se escondía una depredadora que estaba financiando su vida con el precio de los ataúdes de su propia sangre. El fin de su reinado llegó por un error de cálculo, una arrogancia que suele ser el talón de Aquiles de estos perfiles. Marian intentó deshacerse de su hijastro, Charles Edward Cotton, alegando que él estorbaba para su próximo matrimonio. Cuando el niño murió exactamente como ella lo había predicho, las sospechas finalmente se cristalizaron. Tras la exhumación de los cuerpos, el arsénico fue hallado preservando los tejidos de sus víctimas incluso meses después de su entierro. Marian Cotton fue colgada en 1873, pero su legado permanece como un recordatorio de que, en la era de la porcelana y los buenos modales, el veneno más peligroso es el que se sirve con una reverencia. Marian es el ejemplo perfecto de invisibilidad social. Nadie quería creer que una madre podía ser la fuente del mal. Ella explotó el sesgo de género de su época para operar a plena luz del día. En la biblioteca, siempre decimos que el silencio es el mejor cómplice del diablo, y Marian Cotton supo cultivar el silencio absoluto en cada taza de té que sirvió. Si pensaban que las viudas negras eran un subproducto de épocas pasadas, de siglos donde la ciencia forense era primitiva y el veneno era difícil de detectar, están muy equivocados. El mal no tiene fecha de caducidad, solo cambia de vestuario. Viajemos ahora a los paisajes áridos de Texas, a mediados de la década de los 80. Allí, en una humilde casa rodante cerca del lago Cedar Creek, vivía una mujer que la prensa apodaría más tarde como la prisionera de Texas. Betty Lubitz. Betty no tenía la robustez de Belle Gannis ni la elegancia gélida de Marian Cotton. Era una mujer menuda, de apariencia frágil, que solía ocultar sus ojos tras unas gafas de sol de gran tamaño. Pero detrás de esa fachada de vulnerabilidad, Betty Lou era una estratega del entierro. Su historial matrimonial era un cementerio de hombres que cometieron el error de creer en su desamparo. A diferencia de nuestras protagonistas anteriores, Betty Lou no confiaba en el arsénico. Ella prefería el metal frío de una pistola calibre .38 y la quietud de la tierra bajo sus pies. El patrón de Betty era cíclico. Sus esposos simplemente desaparecían. Salían a pescar o a dar un paseo nocturno por los alrededores del lago y nunca regresaban. Betty, con una actuación digna de un Oscar, llamaba a la policía, lloraba ante las cámaras y se presentaba como la esposa devastada por la incertidumbre. Pero la verdad no estaba en el lago, sino mucho más cerca de su puerta. Cuando los investigadores finalmente obtuvieron una orden de registro, descubrieron que el jardín de Betty Lou no solo cultivaba flores. Bajo un macetero decorativo y bajo el cobertizo de su propiedad, encontraron los restos de Jim Midon Beats y Doyle Wayne Barker. Jim Midon, un bombero retirado, había sido asesinado y enterrado con la ayuda del propio hijo de Betty, a quien ella había manipulado para que se convirtiera en cómplice. Betty Lubitz representaba una evolución aterradora, la asesina que utiliza el trauma y la victimización como una cortina de humo. Durante su juicio, intentó alegar que era una mujer maltratada, buscando la simpatía del jurado. Pero las pruebas eran irrefutables. Betty Lou mataba por dinero, por beneficios de jubilación y por la simple incapacidad de dejar que sus maridos se marcharan con vida. Fue ejecutada por inyección letal en el año 2000, llevándose consigo el secreto de cuántos hombres más pudieron haber terminado bajo su jardín. Pero mientras analizamos el final de Betty Lou, el aire en esta biblioteca empieza a volverse denso. El calendario nos advierte de algo que no podemos ignorar. Como saben, este viernes no es un viernes cualquiera.
Es viernes 13. Y en esta biblioteca, respetamos las fechas que tienen memoria. El viernes 13 hectáreas ha sido, durante siglos, un portal para lo inexplicable. Desde la caída de los templarios hasta accidentes aéreos que desafían la lógica, el número 13 parece ser una cicatriz en el tejido del tiempo. Este viernes, dejaremos de lado los expedientes criminales para abrir el gran libro de las tragedias sincronizadas. Vamos a realizar un viaje cronológico por los eventos más oscuros que han ocurrido precisamente bajo esta configuración astronómica. No será un especial para los que se asustan fácilmente. Vamos a analizar la triskaidecafobia no como una superstición, sino como una realidad colectiva que parece atraer el caos. ¿Es posible que el miedo de millones de personas manifieste la desgracia? ¿O es que el viernes 13 es, de hecho, el día en que las reglas de la física se vuelven más laxas y permiten que el abismo nos devuelva la mirada? Asegúrense de que sus notificaciones estén activas y de que no estén solos cuando el reloj marque la medianoche de este viernes. La biblioteca no se hace responsable de lo que puedan encontrar entre los pliegues de ese especial. Betty Lubitz y las viudas negras nos enseñaron que el peligro puede estar en quien nos sirve la cena. El viernes 13 nos enseñará que el peligro puede estar en la propia estructura de la realidad. Prepárense. El luto de las viudas negras es solo el prólogo para la oscuridad que se avecina este fin de semana. Hemos llegado al final de este recorrido por las alcobas y comedores de la infamia. Hemos visto a Belle Gunness transformar su granja en un matadero de corazones rotos. Hemos sentido el vapor del té de Marianne Cotton nublar nuestra razón, y hemos caminado sobre el jardín de flores de Betty Louvet sin sospechar lo que yacía bajo nuestros pies. Pero al cerrar estos archivos en la biblioteca de los muertos, la verdadera pregunta no es sobre ellas. Es sobre nosotros. ¿Qué es lo que nos hace tan vulnerables ante la figura de la viuda negra? La respuesta es tan simple como aterradora: la necesidad de confiar. Como seres humanos, estamos programados biológicamente para buscar refugio en el hogar. Creemos que las paredes de nuestra casa son una armadura contra el mundo exterior. Cerramos la puerta con llave para que el monstruo no entre, sin darnos cuenta de que, a veces, el monstruo es quien tiene el otro juego de llaves. El horror de la viuda negra no reside en la violencia física, sino en la aniquilación total de la santidad del vínculo más íntimo que existe. Ellas no solo roban vidas y dinero. Roban la capacidad de la humanidad para sentirse a salvo en los brazos de quien ama. Imaginen por un segundo la soledad absoluta de las víctimas en sus últimos momentos. No es la soledad de un callejón oscuro, sino una soledad mucho más profunda, la de darse cuenta, mientras el veneno quema las entrañas o el hacha se eleva en la penumbra, de que la última persona que verán en este mundo es la misma que juró cuidarlos. Ese instante de revelación, ese choque entre el amor y la traición, es el verdadero abismo que estas mujeres habitan. Ellas no saben amar, general. Para una viuda negra, el amor es solo una frecuencia que imitan para sintonizar con la debilidad ajena. Son camaleones emocionales que utilizan nuestra necesidad de compañía como un anzuelo. Y es aquí donde quiero que ustedes, que han sobrevivido a este video, participen en nuestro análisis forense de la moralidad. Porque la biblioteca no es solo un depósito de historias, es un laboratorio de la psique humana. Hoy la pregunta para la comunidad es directa y requiere que miren a su alrededor antes de responder. En los comentarios, quiero que voten y debatan sobre esta premisa. ¿Quién es realmente más letal? ¿El depredador desconocido que te acecha en la calle, aquel al que temes por instinto y del que intentas huir? ¿O el monstruo doméstico que te sirve la cena con una sonrisa, que te arropa por la noche y que conoce cada uno de tus puntos débiles porque tú mismo se los entregaste en nombre del amor? Voten. Opción A: el intruso externo. Opción barrio: la traición íntima. Díganme en los comentarios si alguna vez han sentido ese escalofrío repentino al mirar a alguien cercano y preguntarse, solo por un milisegundo: ¿qué pasaría si esta persona decidiera que yo valgo más muerto que vivo? Los leeré con la atención de quien busca patrones en el caos. No olviden que el luto que hoy hemos analizado es solo el preludio.
El viernes 13 se acerca, y con él, una oscuridad que no entiende de venenos ni de pólizas de seguro. Es una oscuridad antigua, una que reclama su lugar en el calendario. Asegúrense de estar suscritos y con la campana activada. No querrán que ese video los tome por sorpresa en la soledad de su habitación. Soy el bibliotecario. Y hoy, cierro este expediente sobre las viudas negras con una advertencia final. La próxima vez que alguien les prepare una bebida o les ofrezca un refugio demasiado perfecto, miren más allá de la sonrisa. A veces, el color del amor no es el rojo de la pasión, sino el negro del arsénico y la tierra fresca de un jardín olvidado. Buenas noches. Y traten de mantener un ojo abierto,